Era una fría tarde de otoño en Los Ángeles cuando Elon Musk se cruzó con una niña de 5 años que estaba completamente sola en un autobús. Lo que sucedió después es algo que seguramente derretirá tu corazón. Era un miércoles ordinario. Elon estaba en la ciudad para una serie de reuniones importantes sobre su última empresa, algo relacionado con redes neuronales avanzadas, sin duda. Acababa de terminar un día particularmente largo en la sede de SpaceX en Hawthorne, y en lugar de tomar su transporte privado habitual de regreso a su hotel, decidió hacer algo que no había hecho en años: tomar un simple autobús urbano. Suena inusual para alguien como Elon, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que hizo. Había estado pensando mucho en lo desconectado que a veces se sentía de la vida ordinaria, de las personas que viven día a día sin el lujo de jets privados y choferes. Así que, en un raro momento de espontaneidad, decidió experimentar lo que la persona promedio enfrenta a diario. Allí estaba, parado en la parada del autobús con su característica capucha levantada, mezclándose lo mejor que podía. La gente estaba demasiado ocupada con sus teléfonos y conversaciones para notar que uno de los hombres más ricos del mundo estaba esperando el transporte público con ellos, y a Elon eso le parecía bien. Quería sentirse invisible, ser solo otra persona por un rato. El autobús se detuvo en la acera y Elon subió, pasando su tarjeta como todos los demás. El autobús estaba solo medio lleno, con algunos pasajeros dispersos, la mayoría regresando a casa del trabajo. Elon encontró un asiento cerca del medio y se sentó. Sus ojos vagaron por la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear. Por una vez, su mente no estaba acelerada con pensamientos de colonias en Marte, avances en vehículos eléctricos o IA de vanguardia. Simplemente estaba presente mientras el autobús recorría las calles sinuosas de Los Ángeles. El suave zumbido del motor creaba una especie de ruido blanco reconfortante. Elon no se había sentido tan tranquilo en años. Era un descanso del constante apuro de su vida laboral, pero poco sabía él que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La ruta lo llevó a través de una mezcla de barrios, algunos afluentes, otros más humildes. El autobús hacía paradas frecuentes, con pasajeros subiendo y bajando, pero en su mayoría era una tarde tranquila. Mientras entraban en una parte menos concurrida de la ciudad, Elon notó algo extraño. Había una niña pequeña sentada sola cerca de la parte trasera del autobús, de no más de 5 años. Al principio, no le dio mucha importancia. Tal vez sus padres estaban cerca o estaban a punto de bajar en la siguiente parada. Pero a medida que pasaban los minutos, la niña seguía sola. Estaba acurrucada en el asiento grande del autobús, abrazando un pequeño oso de peluche desgastado en una mano y una mochila rosa en la otra. Sus ojos grandes miraban por la ventana, pero su rostro parecía inseguro, un poco perdido. Elon seguía pensando que su padre o tutor debía estar solo unas pocas filas más adelante. Miró alrededor del autobús, buscando a alguien que pudiera estar con la niña, pero todo lo que vio fueron pasajeros cansados, completamente absortos en sus propios mundos. Nadie parecía notarla o, al menos, nadie parecía preocupado. Algo en la situación no le parecía bien. Su corazón comenzó a sentir una atracción de una manera a la que no estaba acostumbrado. No era el lado frío y lógico del que calculaba números y construía cohetes. Esto era diferente. Era una sensación visceral, un instinto paternal que se activaba. Elon es padre y la idea de que uno de sus hijos estuviera perdido o asustado activaba alarmas en su mente. Dudó por un momento, sin querer excederse. Después de todo, solo era un tipo en el autobús. Pero luego algo más llamó su atención. El autobús se acercaba a sus últimas paradas y no había señales de que alguien viniera a recoger a la niña. Elon se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos fijos en la pequeña figura en la parte trasera del autobús. Se veía tan frágil, envuelta en un pequeño abrigo rosa que parecía demasiado delgado para el aire frío de la noche. Su oso de peluche, desgastado y amado, estaba apretado contra su pecho, una clara señal de que esto era su consuelo en una situación abrumadora. Todavía nadie se había acercado a ella. La mente de Elon comenzó a acelerarse. ¿Y si se había subido al autobús sola? ¿Y si estaba perdida? Una sensación de urgencia lo invadió. Él, entre todas las personas, no podía simplemente quedarse sentado allí. Se levantó de su asiento y escaneó el autobús una vez más. Nadie parecía notar o importarle que esta niña estuviera sentada completamente sola.
Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba por el pasillo hacia la parte trasera del autobús. A medida que se acercaba, podía verla más claramente. Tenía el rostro inocente de un niño, pero también había una tristeza allí, como si estuviera tratando de mantenerse unida pero no sabía muy bien cómo. Ilan miró por la ventana. El autobús estaba casi en su última parada y todavía no había señales de que alguien viniera por ella. Sus instintos protectores se activaron. Sabía que tenía que hacer algo, no podía dejar a esta pobre niña así. Así que pensó en qué hacer. Lo pensó desde el momento en que vio a esta niña de 5 años sola en el autobús, pero nadie podría haber esperado lo que sucedió después. Te derretirá el corazón. El autobús había llegado a su parada final y la calle afuera estaba inquietantemente silenciosa. Ilan, ahora arrodillado frente a esta niña perdida, podía sentir su corazón acelerarse mientras se daba cuenta de que esta niña estaba realmente sola. No había ningún padre esperándola, nadie corriendo frenéticamente a su lado, solo ellos dos en un autobús vacío. Para un hombre que ha construido cohetes y soñado con colonizar Marte, este momento, arrodillado frente a un niño vulnerable, se sintió como una de las cosas más importantes que había hecho. No podía evitar pensar en sus propios hijos, imaginando lo aterrorizados que estarían en una situación similar. La idea de que esta niña estuviera abandonada o perdida era casi demasiado para soportar. Ilan sonrió suavemente, esperando hacerla sentir segura. «Hola, cariño, está bien, estoy aquí para ayudar». «¿Puedes decirme tu nombre?», dijo tan suavemente como pudo. La niña se movió nerviosamente en su asiento, abrazando su oso de peluche más cerca de su pecho. Miró hacia abajo al juguete desgastado como si buscara consuelo, luego finalmente miró hacia atrás a Ilan. Su voz era apenas un susurro. Su nombre era Maddie. Solo escuchar su voz hizo que Ilan sintiera una ola de alivio. Ella fue lo suficientemente valiente como para responderle. Notó que sus pequeñas manos temblaban y sus mejillas estaban surcadas de lágrimas secas. Claramente había estado llorando por un tiempo antes de que él la notara. «Hola, Maddie, mi nombre es Ilan. ¿Estás perdida? ¿Sabes dónde están tu mamá o tu papá?» Maddie asintió lentamente, luego negó con la cabeza. Sus labios temblaban mientras intentaba contener más lágrimas. Susurró algo tan débil que Ilan tuvo que inclinarse más cerca para escuchar. «No sé dónde está mamá. La estaba esperando, pero no vino», dijo Maddie con voz temblorosa. El pecho de Ilan se apretó. Ella no sabía dónde estaba su madre y claramente había estado esperándola, probablemente por mucho tiempo. En ese momento, todas las preocupaciones de Ilan sobre reuniones de negocios, plazos y futuras empresas desaparecieron. Nada de eso importaba más. Lo que importaba era ayudar a Maddie a encontrar el camino de regreso a la seguridad. Justo en ese momento, el conductor del autobús, que había estado observando la escena desarrollarse en su espejo retrovisor, se acercó con una expresión igualmente preocupada. Se paró al lado de Ilan con los ojos suaves de preocupación. «¿Está todo bien aquí? ¿Está perdida?», preguntó el conductor. «Sí, está perdida. Ha estado esperando a su mamá, pero parece que nadie vino a buscarla», respondió Ilan, asintiendo con la cabeza. «Pobrecita, ¿deberíamos llamar a la policía?», preguntó el conductor. Ilan dudó por un segundo, sin querer asustar a Maddie aún más, pero sabía que necesitaban ayuda. No podía simplemente llevársela. Esto era más serio que eso. Ella necesitaba reunirse con su familia y la policía era la mejor opción para hacerlo de manera segura. «Sí, deberíamos llamar a la policía. Tal vez puedan ayudarnos a averiguar dónde está su mamá», finalmente respondió. El conductor del autobús asintió y se bajó del autobús para hacer la llamada. Ilan se quedó con Maddie, tratando de mantenerla calmada mientras esperaban. Podía ver el miedo en sus ojos y le rompía el corazón. Deseaba poder hacer más para hacerla sentir segura. Para su sorpresa, Maddie extendió la mano y agarró la suya. Sus pequeños dedos se envolvieron alrededor de los de él en un agarre confiado. No dijo nada, pero ese pequeño gesto habló mucho. Ilan podía sentir su necesidad de consuelo, su necesidad de que alguien le dijera que todo estaría bien, y en ese momento le hizo una promesa silenciosa. No se apartaría de su lado hasta que estuviera a salvo. Minutos después, el conductor del autobús regresó seguido por un oficial de policía que había respondido a la llamada.
El oficial era un hombre de aspecto amable con una expresión genuina que inmediatamente puso a Ilan y a Maddie a gusto. Se arrodilló junto a Ilan, mirando a Maddie con auténtico cuidado. «Hola, cariño, soy el oficial Parker. ¿Puedes decirme tu nombre?» Maddie dudó por un momento, pero eventualmente susurró su nombre de nuevo. «Ese es un nombre hermoso, Maddie. No te preocupes, vamos a ayudarte a encontrar a tu mamá, ¿de acuerdo?», respondió. Maddie asintió, aunque todavía se aferraba con fuerza a Ilan, quien le dio una sonrisa tranquilizadora y le dijo al oficial que ella dijo que había estado esperando a su mamá, pero nadie se presentó y que ni siquiera sabía cuánto tiempo había estado allí. «Haremos todo lo posible para encontrar a su familia». «Gracias por quedarte con ella», dijo el oficial a Ilan con una mirada determinada en su rostro. El oficial Parker los vio a ambos fuera del autobús y Ilan se encontró sosteniendo a Maddie en sus brazos. Ella envolvió los suyos alrededor de su cuello, apoyando la cabeza en su hombro. Había algo profundamente conmovedor en este momento. Ilan, el multimillonario visionario, sosteniendo a esta niña perdida como si fuera suya. No era una posición a la que estuviera acostumbrado, pero se sentía natural. Mientras pisaban la acera, el oficial Parker habló por su radio, transmitiendo información sobre Maddie a la central. Ilan estaba allí, meciendo suavemente a Maddie en sus brazos, haciendo todo lo posible para mantenerla calmada. Podía sentir su respiración ralentizarse mientras se acurrucaba contra él, claramente encontrando consuelo en su presencia. Después de lo que pareció una eternidad, otro coche de policía se detuvo en la acera, pero esta vez no era solo cualquier oficial quien se bajaba. Era una mujer corriendo hacia ellos con lágrimas corriendo por su rostro. Maddie levantó la cabeza del hombro de Ilan al escuchar el grito desesperado de su madre. En un instante, los pequeños brazos de Maddie se extendieron hacia su madre y Ilan la entregó suavemente. El reencuentro no fue otra cosa que conmovedor. La madre de Maddie, que había estado buscando frenéticamente a su hija, la atrajo hacia el abrazo más fuerte, sollozando de alivio. No podía dejar de agradecer a los oficiales y a Ilan, abrumada por la gratitud. Explicó que se había retrasado después de una emergencia médica y había perdido la noción del tiempo. Le había dicho a Maddie que la esperara en una parada de autobús cercana, pero cuando no se presentó a tiempo, Maddie entró en pánico y abordó el autobús sola, con la esperanza de que de alguna manera la llevara a un lugar seguro. Fue una mezcla desgarradora de miedo y confusión, pero ahora, gracias a la intervención de Ilan, todo estaba bien. «Gracias, muchas gracias, no sé qué habría pasado si no hubieras estado allí», dijo Mai, y Ilan, con el corazón más puro, respondió: «Me alegra que esté a salvo. Eso es todo lo que importa». Mientras Mai sostenía a Maddie cerca, Ilan no pudo evitar notar el agotamiento en su rostro. Había algo más profundo detrás de sus lágrimas, un peso que parecía llevar que iba más allá de este único momento aterrador. Curioso y queriendo entender más, Ilan le preguntó suavemente si todo estaba bien. Mai, aún emocional, compartió la verdad desgarradora. «Perdimos a su padre por cáncer hace solo unos meses. He estado trabajando en 2 trabajos, uno como enfermera durante el día y otro por la noche, solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Maddie está sola tanto y yo, solo siento que le estoy fallando», dijo Mai. El corazón de Ilan se hundió. Miró a Maddie, una niña pequeña e inocente que ya había enfrentado una pérdida tan inmensa a una edad tan temprana. La imagen de ella sentada sola en ese autobús, abrazando su oso de peluche, brilló en su mente y, de repente, la situación se sintió aún más urgente. Esto no era solo un evento único. Esta niña estaba pasando por una vida llena de soledad e incertidumbre mientras su madre trabajaba incansablemente solo para sobrevivir. Sabía que el destino mismo había intervenido. Las probabilidades de que Maddie y la mamá de Ilan tuvieran el mismo nombre eran bastante bajas. Sin pensarlo 2 veces, se volvió hacia Mai y le hizo una oferta que cambiaría sus vidas. «Déjame ayudarte. No deberías tener que hacer esto sola. Me aseguraré de que tú y Maddie tengan un lugar seguro para vivir y no tendrás que preocuparte por el alquiler nunca más». Un par de días después, Ilan les compró una casa, un hermoso y cálido hogar donde Maddie podía sentirse segura y donde Mai finalmente podía descansar. Fue un nuevo comienzo para ellos, una oportunidad para sanar y reconstruir sus vidas libres de la constante lucha. Porque a veces,
El mayor regalo que podemos dar no es dinero, sino esperanza. ¿Qué piensas sobre Ilan y lo que hizo por esta niña? ¿Conoces otros momentos conmovedores de celebridades? Si es así, nos encantaría escuchar tus pensamientos, así que por favor deja un comentario a continuación. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.